Bien, buenos días a todos. Shalom, shalom. Estamos finalizando el libro de Levítico. Estamos finalizando las porciones que corresponden, los capítulos que corresponden a la finalización del libro de Levíticos. Hoy vamos a concentrarnos en un versículo del capítulo 25 de Levíticos, donde les pido que nos acompañen todos. En el capítulo 25 de Levíticos nos habla de un extraordinario relato acerca del año Shemitah o el año sabático y el año del jubileo. De paso, Jairito tiene unos temas muy interesantes acerca del jubileo para que lo visiten. Ahí lo estuve también viendo esta semana. Vamos a concentrarnos hoy en esta porción que va hasta el capítulo 27 de Levíticos, en el versículo 25 del capítulo 25 de Levíticos. En ese versículo trae un mensaje muy interesante. Por supuesto, aquí está hablando acerca de la tierra, eh, pero además del mensaje que hay para ese tiempo, hay un mensaje para hoy. Hay una profecía allí escondida, cumplida por nuestro Dios a través de ese pasaje. Y vamos a irnos desde el versículo 23 del capítulo 25, donde justo después de hablar del año Shemitah, el año sabático, que era cada 7 años, era un año sabático, donde no debía ni sembrarse ni cegarse la tierra, sino la tierra lo que daba espontáneamente, todos podían comer, todos podían alimentarse, el extranjero, el pobre, todas las personas, la tierra no tenía cercas. Y asimismo, en el año del jubileo o el año del Yobel, en ese año, que es después de cada 7 años, Shemitah, o cada 7 años sabático, es decir, cada 50 años, justo después de un Shemitah, en el Yom Kippur se pregonaba el año del jubileo al son del shofar, y precisamente allí arrancaba ese año, que también era un año donde las tierras, todas las tierras volvían a sus dueños. También se pregonaba libertad a los siervos, no se trabajaba durante todo ese año, la tierra producía, había una promesa para cada año sabático que la tierra iba a producir el doble en el año sexto, en el año séptimo iban a tener suficiente provisión, y asimismo en el año octavo, es decir, en el primer año del nuevo ciclo, todavía estarían comiendo del fruto del año sexto. Esa era la promesa del Señor. Eso lo vivimos cada 7 días en la semana, cuando en el Shabbat reposamos, sabiendo que el Señor provee abundantemente. Por eso colocamos 2 panes sobre la mesa de Shabbat, recordando que Él da provisión doble, así como en el desierto, cuando el pueblo de Israel, nuestro pueblo, salía a recoger doble porción de maná y el Señor les alimentaba. Asimismo, es la promesa que el Señor daba para el año Shemitah y el año del Yobel, que experimentamos precisamente en el Shabbat, la bendición de poder descansar. Es decir, en el Shabbat damos una probadita, una probada, saboreamos la eternidad, saboreamos el año del jubileo, el año del Yobel, el año agradable del Señor, donde Él volverá. Cuando el Señor vuelva al son de trompeta, al son de shofar, será pregonado el año de Yobel. Y precisamente justo después de hablar acerca del año Shemitah y el año Yobel, aparece el versículo 23 que dice que la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis rescate a la tierra. Es decir, la tierra se podría rescatar. Así como el hombre descansaba, la tierra descansaba. Y asimismo, así como el hombre podía ser rescatado, la tierra también. Y termina diciendo el versículo 25 en el cual nos vamos a centrar hoy. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces, dice la escritura, su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Vamos a analizar este versículo a través de el mensaje de esta mañana. Aquí estoy proyectando el versículo. Vamos a organizar aquí la presentación y nos disponemos para ver el análisis de este texto.
Aquí está el versículo 25 del capítulo 25 de Levítico, que dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Aquí hay varios aspectos para analizar. Lo primero es que dice que cuando tu hermano empobreciere, recordemos que cuando de la mano o del liderazgo de Yehoshua, de Josué, Israel entra a Canaán 14 años en guerras para poder hacer posesión de la tierra, que era promesa del Señor. A cada una de las tribus de Israel se le fue entregada una porción de la tierra. Lo vemos incluso en nuestras Biblias. Allí vemos la repartición de las tierras y asimismo a las familias que hacían parte de las tribus se les entregó una porción, una posesión de ellos. Así que esa posesión iba siendo heredada a los descendientes a medida que pasaban los años. Pero podría ocurrir que alguna familia, alguna persona empobrecía, quizás por diversas razones, malos manejos del recurso, entre otras, y como empobreció, pues lo único que tenía era la tierra, tenía que venderla, tenía que vender esa posesión. Recordemos que las posesiones pasaban en el Yobel nuevamente a sus dueños, así que cuando alguno vendía, lo hacía en proporción a los años que faltaban para el Yobel. Si faltaban muchos años para el Yobel, que era cada 50 años, tenía un precio diferente si faltaban pocos años. Pero aquí vemos el ejemplo de alguien que empobreció y tuvo que vender, dice, algo de su posesión. Eso podría ocurrir, pero el Señor dejó esta promesa preciosa. Dice, si eso llega a ocurrir, entonces en la Torah queda que el pariente más próximo, que podía ser un hermano, generalmente era un hermano, un tío, un primo, entre otros, el más cercano a él, podía venir, dice él, vendrá, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Es decir, en la Torah quedó el mandamiento de que el próximo, el pariente más cercano, podía venir y cancelar, pagar esa deuda, rescatar eso que su hermano iba a vender o ya había vendido y que esa posesión volviera a esta familia. ¿Para qué? Para que no se perdiera la herencia. El Señor tuvo a bien pensar en las familias de Israel que cada uno tuviera una herencia para sus hijos. Y esa herencia tiene un significado físico, pero también un significado espiritual. Vamos a analizar esa palabra en el Strong hebreo, que significa cercano. El pariente más cercano es el Strong, como vemos allí, número 1350, significa, o en hebreo se lee Gaal, eh, también se puede leer como Goel, es más conocido en nuestro idioma español esa traducción como el Goel, que también significa el redentor o el que redime. Fíjense que el significado inicial es el cercano, ese que está cercano, el más cercano a mí en sangre, el Goel, que también significa el redentor, así se le llamaba, el pariente más cercano, se le llamaba también como el redentor. Ese Goel es el que venía y podía rescatar lo que se hubiere vendido. Vamos a analizar un par de historias que se presentan en la escritura acerca de ello. Hay dos que quiero que vayamos como ilustración en esta mañana para ver cómo se cumplió eso del pariente más cercano y cómo rescató algo. La primera de ellas, muy conocida por nosotros, es la historia de Ruth. Aquí vemos precisamente a sus espaldas está Booz, que fue precisamente el que tuvo esa función de pariente más cercano. Conocemos la historia de Ruth. Ruth era una moabita que se casó con uno de los hijos de Noemí. Noemí y su esposo eh, Malón partieron de Belén y fueron a campos de Moab por alguna circunstancia, quizá económica,
Allí dice la escritura que murió el esposo de Noemí, murieron también sus dos hijos, así que quedó Noemí con sus dos nueras. Una se llamaba Orfa y otra se llamaba Ruth. Finalmente, Noemí, al quedarse sin sus hijos, sin su esposo, una calamidad, por supuesto, decide emprender el viaje de regreso hacia Belén y les pide a sus nueras que lo mejor es que ellas regresen a la casa de sus padres para que puedan subsistir. Allí es donde precisamente una de ellas, Ruth, dijo, donde quiera que tú vivieres, viviré, tu Dios será mi Dios y allí habitaré. De hecho, dijo, allí moriré. Ruth estaba dispuesta a ser aliyá, a convertirse, a vivir en la tierra junto con Noemí. Y conocemos la historia, vuelve con Noemí. Ruth empieza a espigar, a trabajar como una extranjera. Recuerden que la Torá tiene leyes para los extranjeros, se les debe respetar el derecho, se les debe cuidar como a cualquier otra persona, y eso aplica para nosotros aquí, incluso a los extranjeros que viven entre nosotros, debemos cuidarlos como aparece en la Torah. Así que Ruth empieza a trabajar en el campo de Booz. Booz, cumplidor de la Torah, no podía espigar hasta las esquinas del campo, eso dice la Torah, porque eso es para los pobres y los extranjeros que iban justo detrás de los que iban trillando, recogiendo espigas. Finalmente, Booz decide que quiere casarse con Ruth, quiere también redimir la tierra de Noemí. Vamos a leerlo en el capítulo 4 de Ruth, cómo se decide, cómo se hizo esa redención del pariente más cercano. Versículo 1 del capítulo 4, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Aquí vemos a dos personas, como las vemos aquí en la ilustración, el pariente más cercano, no se dice el nombre en el libro de Ruth, y aquí está Booz, que era el que le seguía en turno. Si el pariente más cercano, el que tenía el derecho, porque se llamaba el redentor, no optaba por redimir una porción o la porción de la tierra, incluyendo en este caso a la viuda, que era Ruth, eh, el siguiente en turno, que era vos, podía hacerlo. Y eso tenía un símbolo, eso está en la Torá, en Deuteronomio, él entregaba uno de sus zapatos y se le llamaba el descalzado. El descalzado era aquel que no quiso redimir por ser el pariente más cercano. Eh, Versículo 2. Entonces él tomó 10 varones, siempre debía hacerse en presencia de testigos, eso dice la Torá, y dijo, sentados aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Fíjense que allí Noemí estaba vendiendo, necesitaba el recurso, iba a vender sus tierras y por eso era deber del pariente más cercano venir a rescatar. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, dice vos, porque no hay otro que redima sino tú. Y yo después de ti. Y él respondió, el fulano respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes también tomar a Ruth, moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Aquellas que han quedado viudas sin hijos, era deber del pariente más cercano también tomarla para hacer descendencia. Y aquí es donde ese pariente dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía en testimonio en Israel. Entonces el pariente de vos dijo, tómalo tú, y se quitó el zapato. Eso es un mandamiento de la Torah, está en Deuteronomio 25:9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos
hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Adonai haga a la mujer que entre en tu casa, ¿qué promesa está? Como a Raquel y a Lea. Esta es una promesa, esta es una expresión hebrea que es milenaria. De hecho, cuando bendecimos a nuestras hijas en el Shabbat, les decimos que el Eterno las haga como las patriarcas, como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Aquí estos hombres, los testigos, dijeron la misma expresión sobre Ruth. Ruth tenía una misión especial y le profetizaron diciendo que el Eterno te haga como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Ahora, no solamente porque vivían en Belén, sino porque en sus lomos de la descendencia de este hombre que decidió redimir de vos vendría el Mesías. El Mesías tiene una ancestra moabita que se convirtió y un hombre que decidió redimir las tierras que pertenecían a Elimelec, a Noemí y a sus hijos, y además redimir el nombre de Ruth. Y de allí viene el Mesías Yeshua. Versículo 12, y sea tu casa como la casa de Fares. Ellos eran de la descendencia de Fares. Recordemos que Fares es el hijo de Judá. Yeshua es de la tribu de Judá. Dice, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Adonai. Vos, dice, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Adonai le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Adonai, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El cual será, fíjense la promesa que hacen estas mujeres, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Aquí hay una promesa, no solo para ese hijo, que se llamó Obed, sino también para el que vendría después de Obed, para su descendencia. Sigue diciendo el versículo 16, y tomando Noemí, el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este Obed, que nace entre una moabita que decidió ser aliyá, decidió convertirse al Dios de Israel y ser parte del pueblo de Israel, y un hombre que aunque no era el pariente más cercano, estuvo dispuesto a redimir, a pagar de su bolsillo las tierras y a casarse con Ruth para darle honor, viene la descendencia. Fíjense lo que dice el versículo 17. Obed es el padre de Isaí, Isaí es el padre de David. De hecho, versículo 18 al 22 nos habla de las generaciones desde Fares, hijo de Judá, Judá, hijo de Jacob, hasta David, quien es ancestro del Mesías Yeshua. Recordemos que Yeshua volverá como el Ben David, como el rey. De acuerdo a la escritura, solo el linaje de David es digno de tomar el reino. Vemos en esta primera historia cómo a través de ese elemento que nos da la Torá en el Levítico 25:25, el mandamiento de que el pariente más cercano tiene la responsabilidad. De hecho, el pariente más cercano se le llama el Goel, el Redentor. Tenía la responsabilidad de pagar de su bolsillo y redimir la tierra que alguien había perdido porque había empobrecido. De alguna manera, aquí vemos el ejemplo de Noemí, su esposo y sus hijos. Ellos se empobrecieron, incluso perdió a su esposo, a sus hijos, pero un hombre dispuesto a pagar la deuda y a poder redimir a esta familia, a darle un nombre. Y él fue honrado, no solo en su momento, porque Dios le dio un hijo, entre otras cosas, porque fue un ancestro del Mesías Yeshua. Vamos a ver un segundo ejemplo que encontramos en la escritura y nos vamos al libro de Jeremías,
Vamos al profeta Jeremías. Jeremías pasó por una situación similar. Poco conocido este capítulo de Jeremías, pero allí está en nuestras Biblias, el capítulo 32. Dice Jeremías, capítulo 32, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, palabra de Adonai que vino a Jeremías el año 11 de Sedequías, rey de Judá. Recordemos que Sedequías fue de los últimos reyes de Judá. ¿Por qué? El versículo termina diciendo, fue el año 18, el año 18 de Nabucodonosor. Y dice también la escritura que el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén. Versículo 2. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey Judá. Entonces, vemos aquí un cuadro. Jeremías, por predicar y dar la señal de que Jerusalén iba a ser destruida por causa de los pecados de los reyes y sus hijos y del pueblo, una profecía que no gustaba mucho entre los reyes, estaba preso por predicar. Estamos en el año 18 de Nabucodonosor. Él está sitiando a Jerusalén, o sea, está a punto de ser destruida Jerusalén y ocurrió una historia de redención. Vamos a leerla. Versículo 3, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Adonai, he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llegar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Adonai. Es decir, esta profecía no gustaba mucho al rey Sedequías. Sigue diciendo, versículo 6, dice, palabra del Eterno, he aquí que Hanameel, aquí empieza la historia, hijo de Salún, tu tío, es decir, un primo de Jeremías, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho de ella a comprarla. Jeremías recibe una visión de que un primo suyo viene a decirle, cómprame mi heredad. Parece que la familia de su primo estaba en una situación difícil económica y el primo viene a buscarlo en la cárcel. Jeremías estando en la cárcel, viene alguien a decirle, cómprame mi heredad. Fíjense que esto tiene muchas cosas aparentemente ilógicas. Eh, Israel está sitiada por Babilonia, especialmente Jerusalén, está próxima a ser destruida. Jeremías lo sabe porque el Señor se lo ha dicho. Y viene un primo a decirle, ve una visión donde un primo viene a decirle, cómprame mi heredad. Ahora, esta es la compra más ilógica que se registra en la escritura. ¿Cómo Jeremías va a comprar una heredad que está a punto de ser destruida o de pasar en manos de unos babilonios y que es probable que nunca más vuelva a ver esa heredad? Suena ilógico. Y el Señor le dio esa visión. Y dice la escritura, el versículo 8, como vemos aquí en pantalla, que en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel, esto es Nueva Versión Internacional, vino a verme en el patio de la guardia, o sea, estando preso, y me dijo, compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho, dice el versículo, y la responsabilidad. Quiere decir que en ese momento Jeremías era el Goel, era el pariente más cercano que tenía su primo Hanameel para redimirle. No había nadie más cercano sino Jeremías y estando en la cárcel. Ahora, eh, Jeremías podía salir de la cárcel, él podía moverse, porque de hecho, como lo vamos a leer, él tuvo que salir, pagar, hacer la escritura de la propiedad, tenía que salir de la cárcel. De acuerdo a los comentaristas, él lo podía hacer desde que no predicara, porque lo que le prohibía eh, el reino, y especialmente el rey Sedequías, era que predicara, porque sus predicaciones no les gustaban. Sucede como hoy, ¿no? Algunas predicaciones no nos gustan porque están llenas de juicios. Queremos es predicaciones suaves. Pero aquí Jeremías, en la misma situación, no podía, era predicar. Sigamos leyendo. Eh,
el primo le dice a Jeremías, tú tienes la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí, dice Jeremías, que esto era palabra del Señor. Y la compré a mi primo Hanamel, el campo de Anatot, por 17 monedas de plata. Dice la escritura, reuní a los testigos, firmé la escritura y la sellé y pagué el precio convenido. Fíjense que esto tiene varios elementos. Para ser el Goel o el pariente más cercano, de acuerdo a Levítico 25, hay dos características. La primera es esa precisamente, debía ser el pariente más cercano. Pero la segunda era que tuviera los recursos para poder redimir. Esas son las dos características. Uno, ser el más cercano, el Goel o el Redentor, que también se llama en la escritura, pero también tener el recurso. Y aquí vemos que Jeremías tenía el recurso, juntó 17 monedas de plata y pudo comprar. Ahora, aquí viene un proceso interesante cuando se hace una redención de un terreno, de acuerdo al mandamiento de Levítico 25:25, que debía, número uno, reunirse a los testigos. Lo vimos también que Booz reunió a 10 hombres y en presencia de ellos, dado que el pariente más cercano no quiso redimir, él lo hizo y pagó el precio justo. Entonces, número uno, debe ser en presencia de testigos, no solamente en juicios, dice la Torá, deben haber 2 o 3 testigos, sino también para este tipo de transacciones de redención de tierras debía haber testigos. Número 2, él debía firmar, el redentor firmaba la escritura y la sellaba. Ahora, los sellos eran en algunas ocasiones cera derretida que se colocaba después que el rollo se había cerrado, eh, un sello para que nadie más pudiera abrir el rollo, sino el redentor. Es decir, el que redimió las tierras era el único digno de abrirle el sello de aquella escritura para poder leerla. Si algún sello se encontraba que estaba violado, se identificaba claramente que había sido violado, y si no había sido el digno, es decir, el encargado, el redentor, el que compró aquellas tierras, pues se buscaba el culpable. Solo aquel que era digno, solo el que pagó el precio y el que era el pariente más cercano, podía firmar y sellar la escritura. Y dice él que pagó el precio convenido. Dice el versículo 11, tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta y di carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Muy bien, entonces lo hizo enfrente de los testigos. Y dio orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Adonai, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y una carta abierta para que se conserven por muchos días. Aquí Jeremías dice la escritura que tomó las cartas, las colocó en una vasija para que se conservaran durante muchos días. Una compra ilógica que vemos aquí. Jeremías, que el Señor ya le ha revelado que Israel iba a ser tomado por los babilonios, que Jerusalén iba a ser sitiada y destruida. Y ahora el Señor le pide a último momento comprar una heredad, pero él, como era el pariente más cercano, tenía esa responsabilidad. Es decir, debía cumplir la Torá aún en medio de la inminente destrucción o de la toma de esas tierras. Ahora, esto se convertía en una promesa preciosa. Y es que el Señor le estaba diciendo aquí que a pesar de que Israel iba a ser sitiado, a pesar de la destrucción de Jerusalén, esas tierras iban a volver a sus dueños originales. Es decir, que la descendencia de Jeremías tuvo la oportunidad de tener este campo de Anatot cuando regresaron de Babilonia. Y además era una promesa para su pueblo de que ibas también a ser redimido. Y aquí está la promesa en el versículo 15. El Eterno le dice, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y luego viene la oración preciosa de Jeremías diciendo en el versículo 17, oh Señor Adonai, he aquí que tú hiciste el cielo, la tierra con tu gran poder y brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos.
Dios grande, poderoso, Adonai de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre, como se ve hasta el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande. Y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que la darías, la tierra que fluye leche y miel. Fíjense que aquí Jeremías está recordando la promesa y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. Estaba a punto de cumplirse la promesa que también estaba en la Torá, allá en Levítico 26 que leímos esta semana, y en Deuteronomio habla acerca de las maldiciones de no obedecer la Torá, que iban a ser desterrados, que entre otras cosas iban a sufrir persecución, hambres, guerras, enfermedades, entre otras cosas. Eh, Fíjense lo que le responde el Señor después de la oración de Jeremías, eh, cuando Jeremías en el versículo 25 dice, oh Señor Adonai, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. A Jeremías pregunta, aún así me pides que la compre. Y el Señor responde. Fíjense lo que responde el Señor en el versículo 27, capítulo 32 de Jeremías. He aquí, yo soy Adonai. Esa es una respuesta que el Señor da cuando hay temas que no entendemos. De hecho, en algunos de los mandamientos que hay en la Escritura, que no son fáciles de entender, como el no consumir ciertos alimentos, como el guardar el Shabbat o las fiestas del Eterno, generalmente vienen acompañadas con un, así ha dicho el Señor, o yo soy Adonai el Eterno. Dice él, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Eterno. A pesar de que estaban en la inminente guerra y posible destrucción de Jerusalén, el Eterno le recuerda a Jeremías diciendo, hay algo imposible para mí. Y esto trae un mensaje precioso para nosotros, a pesar de que estemos en dificultades, en inminente destrucción, el Señor nos dice, hay algo difícil para mí. Por tanto, así ha dicho Adonai, he aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos. Es decir, le ratificó la promesa. Esta ciudad sí va a ser entregada por causa de los pecados en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomarán. Y vendrán caldeos que atacarán esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Y asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho otra cosa que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Adonai, de tal manera que para enojo mío y para ira mía ha sido esta ciudad desde aquel día que la edificaron hasta hoy para que la haga quitar de mi presencia. Es decir, Adonai recuerda las razones que están en la Torah por las cuales viene esta destrucción. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sacerdotes, profetas, varones de Judá, moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde el templo, desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual invocado mi nombre, es invocado mi nombre contaminándola. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice Adonai, Dios de Israel, a esta ciudad, entregada será en manos de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí, dice el Señor en su promesa, yo los reuniré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación
y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. A pesar de que el Eterno recuerda las consecuencias de los pecados de Israel, les da las promesas, yo los reuniré. Eso pasó. Volvió a pasar en el 48 con la instalación o con la proclamación del Estado de Israel. Y finalmente, cuando el Eterno vuelva en la persona de su hijo Yeshua, dice la Escritura que seremos arrebatados para reunirnos con él. Es decir, será el cumplimiento total de esta promesa cuando dice la Escritura, yo los reuniré de todas las tierras hasta Israel. Seremos reunidos y puestos allá en Israel. Dice versículo 38, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino, lo que hablamos en la semana anterior, para que teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré pacto con ellos, pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra. Ahí está la promesa, en la tierra de Israel. Dice, en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Son palabras del Eterno, porque así ha dicho Adonai, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que también está en la Torá. Y poseerán heredad en esta tierra. Vuelve y nos recuerda, Señor, que tendremos heredad en Israel. En esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres, sin animales, es entregado en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura, dice el Eterno. O sea, volverán a comprar las heredades de aquí, harán la escritura y las sellarán, le pondrán el sello y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y las ciudades de Cefela y en la ciudad del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Adonai. Así termina el capítulo 32. Vimos aquí que también en Jerusalén, a pesar de estar sitiada, el Eterno le pide a Jeremías que compre la tierra de su primo. ¿Por qué? Porque era un deber, era un mandamiento de la Torá. Jeremías lo hace, paga 17 monedas de plata, vimos el proceso, reunió testigos, como lo hizo vos, firmó la escritura, la selló para que nadie la abriera, sino solo el Redentor podría abrirla y pagó el precio, esperanzado, o sea, una fe grande de Jeremías, saber que en algún momento 70 años después, lo conocimos en la escritura, 70 años que son los 70 años que no se hicieron o no se cumplió el mandamiento del año sabático y del Yobel. Israel volvió a Caldea y los descendientes de Jeremías pudieron tener esta tierra. Y se cumplió la promesa aquí inicial de que los hijos de Israel volverían a comprar. Cuando el Estado de Israel se restableció en el 48, también los de Israel que volvieron a la tierra compraron, cumpliendo esta promesa de Jeremías, compraron tierras, eh, hicieron las escrituras y las sellaron, dice el Señor, que también es una promesa para nosotros que nos hará retornar a nuestra tierra. Ahora, en el libro de Apocalipsis nos habla también de un libro mm, muy misterioso en el capítulo 5 que tiene los aspectos similares que acabamos de ver. Es un libro que dice la escritura que tiene 7 sellos en el capítulo 5 y hay una pregunta en el versículo 2 del capítulo 5 de Apocalipsis que dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Vamos a ver cómo se cumple en Apocalipsis en el capítulo 5. No vamos a entrar a ver los sellos, no es el tema de hoy, pero sí de ver cómo se cumplió eh, el mandamiento de Levítico 25:25, como también se cumplió la profecía de el que vendría a restaurar todas las cosas. Leemos en el versículo número 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, a Elohim, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, es decir, muy similar a cuando se adquiría una propiedad, se enrollaba el libro, que era un pergamino,
y se colocaban los sellos para que nadie pudiese abrirlo, sino aquel que era digno. Recordemos quién es el digno, de acuerdo a Levítico 25 y con las historias de Booz y Jeremías, es aquel que era el pariente más cercano y número dos, el que pagó el precio. El que pagó el precio era el que podía hacer la escritura y sellarla. Es decir, era el dueño, el nuevo dueño de esa heredad. Versículo 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Dice en la visión que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni examinar su contenido. Ahora, en el contexto hebreo, no era que nadie tenía las fuerzas, ni nadie quiso, realmente, ya vimos el contexto, es que nadie tenía los requisitos para poder abrir el rollo. En el contexto hebreo, debía ser el pariente más cercano y número dos, el que hubiese pagado el precio. Así que en la visión que ve Juan aquí, dice la escritura que no había nadie digno, ahí cumplía con las dos características del Goel, del pariente más cercano, o el Redentor, para poder abrir el rollo. Y dice Juan, yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. No había nadie que cumplía estos requisitos. Aquí cuando Juan llora, no es un berrinche de que nadie quería hacerlo. En el contexto hebreo era porque nadie tenía las características. Dice el versículo 5, uno de los ancianos me dijo, no llores, deja de llorar. Y aquí viene una descripción preciosa. El león de la tribu de Judá, es decir, un descendiente de sangre de la tribu de Judá, dice, de la raíz de David. Vimos la historia de Booz como ancestro de David y de Yeshua. De esa misma estirpe, dice que hay uno que ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Versículo 6, y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, está en pie un cordero como inmolado. Dice Juan, había un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino, dice Juan en su visión, que él vino, tomó el libro en su mano derecha, versículo 7, tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno de un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Fíjense en este cántico que aparece en el versículo 9, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Y aquí viene la razón. Porque tú fuiste inmolado, por eso aparece el cordero, un cordero como inmolado, dice, y con tu sangre nos has goel. Aquí aparece la palabra goel del hebreo, por supuesto, en el Brit Hadashah del Nuevo Testamento es en el griego. El redentor se traduce aquí. Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número era de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno, como fue inmolado, como él pagó el precio, dice, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjense lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo el cumplimiento de una profecía de Levítico 25:25. Estamos viendo el cumplimiento de la Torá. Había un pueblo que había perdido. Es decir, nosotros como propiedad del Eterno, al pecar, habíamos dejado de ser propiedad del Eterno. Eso nos muestra la Escritura. Nos descarriamos, ¿cierto? Nos descarriamos como ovejas sin pastor. eh,
vendimos la heredad que el Señor nos dio, nosotros como su heredad, nos vendimos al pecado. Así que debería haber un digno, de acuerdo a Apocalipsis 5 y en cumplimiento de la Torá, que debía cumplir con dos características. Número uno, de acuerdo a la Torá, debía ser el pariente más cercano. Ahora, eso lo vemos en la profecía también de Deuteronomio capítulo 18. Ya vamos finalizando con esto. Y el versículo 18, cuando el mismo Moshe dice, profeta, les levantaré en medio de tus hermanos como tú. Es decir, el Goel, el redentor nuestro, tiene que ser de nuestra sangre. Y por eso vemos que Yeshua nace del linaje. Dice que él es de la mismo linaje de la descendencia de David. Era uno en sangre, como nuestro pueblo. Ahí estaba cumpliendo el primer requisito. Tenía que hacerse hombre, pero no solamente hombre, tenía que ser del linaje, tenía que hacerse de sangre, como era nuestro pueblo. Por eso Yeshua nace de la tribu de Judá, vivió como un judío, cumplió la Torá como un judío y luego de habernos redimido, intercede por nosotros, cumpliendo también la Torá. Aquí vemos que cumple el primer requisito, se hizo sangre y la sangre de nuestro pueblo, de la tribu de Judá. El segundo requisito es que debía pagar. Dice la escritura que la paga del pecado es la muerte, lo vemos a través del sistema sacrificial, que se necesita la sangre derramada en el altar para hacer perdón de pecados. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Y posteriormente, Yeshua en la cruz derrama toda su sangre eh, al pie del madero y paga el precio. Y por eso aquí, en esta visión que tiene Juan, Yeshua, él es el digno de poder abrir el rollo, porque el único que lo podía abrir era el Redentor, el Goel, el que pagaba la deuda, el pariente más cercano. Por eso dice la escritura que cuando él toma el rollo, porque él es el digno de abrir ese libro que está a punto de ser leído, se le da eh, poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Y sigue diciendo el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, Elohim, la luz infinita, ya lo hemos hablado, pero también, y al Cordero, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Es decir, cuando Yeshua paga el precio y se hace el digno, a él se le da todo el poder, toda la riqueza, la sabiduría, así como el Goel adquiría ese terreno para sí y sus descendientes, Yeshua también pagó el precio, pagó nuestra libertad, pagó nuestra salvación, nos hizo suyos nuevamente. Y por eso dice la escritura que a él, dice que así como al que está sentado en el trono, dice, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, porque nos das tu palabra y porque nos diste un Goel, nos diste un Redentor, que a pesar de que vendimos nuestra heredad al pecado, hubo uno que se hizo como nosotros, en carne, y pagó el precio. Por eso Él es digno, Él cumplió la promesa de Levítico 25. Él es el Redentor que prefiguraba a Booz o a Jeremías al redimir las tierras de los parientes más cercanos. Yeshua, nuestro pariente más cercano, nos redimió a través de su sangre. Por eso hoy le glorificamos, le exaltamos como es merecedor de toda honra y gloria y te damos gracias porque Yeshua nos injertó en Israel, porque podemos, Señor, ser parte de Israel y participar también de las promesas, de las bendiciones y del pacto. Alabado sea tu santo nombre, Señor, por el plan que has diseñado para nosotros y por la libertad que nos das hoy en el Mesías. Y en ese nombre te bendecimos, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Te damos gracias. Amén y amén.